Bienvenidos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Hoy, como siempre, tenemos un invitado muy especial, al doctor Jorge Eliezer Tamayo Marulanda. Lleva tres periodos en el Congreso de la República, representante a la Cámara de la Comisión Primera, abogado de la Universidad Santiago de Cali, tulueño, pero se ha creado fundamentalmente en Cali. ¿Qué más nos tiene que decir sobre su hoja de vida, hombre? Bueno, yo me inicio en los trabajos comunitarios como líder juvenil en el barrio Las Américas de Cali. Eso queda hoy en la Comuna 8, en la parte como oriental de la ciudad. En la parte de abajo ya también colinda con lo que hoy es el distrito de Agua Blanca. Ahí fui presidente de la Junta Comunal, después estudié en un colegio de arquidiócesis de Cali, llego a la Universidad de Santiago de Cali, allí ejerzo un liderazgo estudiantil muy fuerte y soy representante de estudiantes del Consejo Superior. Posteriormente regreso, cuando ya era abogado ejerciendo, vinculado a algunas entidades, regreso como representante de los egresados al Consejo Superior. Posteriormente, pues me dedico a la actividad privada y pública en algunos sectores. Regreso a la universidad como secretario general de la universidad y ahí permanezco 11 años como secretario general. Dentro de mi ejercicio como secretario, soy elegido concejal de Santiago de Cali, donde también permanezco 2 periodos como concejal de Cali. Y entonces eso hace que yo mantenga una vinculación con la universidad, pero ya en la parte de extensión universitaria. Me dedico a la parte de extensión universitaria o proyección social, como se le conoce. Termino mis procesos en la universidad, en el consejo, y pues regreso a las actividades académicas, a la docencia, donde permanecía alrededor de 18 años, y estando en ese tránsito, entonces nuevamente la organización política a la cual ayudé a formar y a fundar. Usted es representante por el partido de la U. Por el partido de la U, y entonces aparece la posibilidad de llegar a la Cámara de Representantes en mi primer periodo, donde tengo un reconocimiento amplio en el Valle del Cauca, con anclaje en Cali, desde luego, y eso permite pues que comencemos a desarrollar una labor. Y mi perfil ya se ha definido, era la educación, eran temas de educación. Ese es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Usted es ponente de una reforma estatutaria a la educación que ya fue aprobada en la Cámara de Representantes, pasó por la Comisión Primera, donde usted hace parte, es ponente, ya fue aprobada en la plenaria de la Cámara de Representantes y hace curso en el Senado de la República. De ese tema nos vamos a ocupar hoy. Es una reforma estatutaria y las reformas estatutarias fundamentalmente tienen que ver con todos los temas de derechos. Y aquí estamos hablando de la educación como un derecho fundamental. ¿Qué es lo que tiene fundamentalmente esta ley de reforma a la educación? Bueno, la importancia, la trascendencia de esta ley es que determina el alcance del derecho, a quién beneficia. Entonces ellos en ese desarrollo nos va a decir que a los niños en la educación inicial, entonces se propone ampliar dos cursos más de educación inicial, prejardín y jardín. Hoy solo los sectores populares tienen transición, pero los sectores que pueden pagar educación privada tienen 6 grados de educación inicial y sus docentes tienen maestrías, tienen doctorado, son bilingües y sus herramientas de trabajo son las tecnologías. Esos niños cuando pasan a la básica primaria ya dominan el inglés y están próximos a muchos aspectos de desarrollo que los van a favorecer en su aprendizaje durante la básica primaria. Entonces, esa gran diferencia, porque nuestros niños hoy en la educación inicial tienen, por ejemplo, madres comunitarias de bienestar familiar. Son alrededor de 46.000 madres en todo el país, de las cuales se han cualificado 3.000 en diferentes niveles, técnicos en preescolar, técnicos laborales, técnicos profesionales y profesionales licenciados en preescolar o educación inicial. Entonces, la diferencia es muy grande, la desigualdad social nace allí de esa desigualdad en la educación, pero también se incorpora la educación media como derecho fundamental, pero también se incorpora la educación para las personas que están detenidas o que han perdido la libertad en las cárceles, pero también se consagra a las personas que tienen situación de extraedad para tener derecho fundamental a la educación, pero también a las personas que están pues, postradas o que tienen tratamientos hospitalarios, la educación para personas que están en los centros hospitalarios y también para las personas que tienen condiciones de discapacidad o, como yo lo llamo, capacidades reducidas o los que tienen capacidades superiores. O sea, esos niños necesitan atención especial en el proceso educativo y eso lo consagra esta ley. También consagra como derecho fundamental para las víctimas de conflicto armado que tuvieron que ser desplazados a sus territorios y que por estar deambulando de diferentes lugares
esas personas no han podido tener una escolaridad regular y entonces a ellos también se les garantiza el derecho para que tengan una posibilidad de formación. Y desde luego a quienes se sometieron a los acuerdos de paz, que han sido desmovilizados y que han sido acuerdos de paz, esas personas entraron muy jóvenes, de 7, 8 años, algunos, y permanecieron 20, 30 años y han aprendido lo que sus compañeros allá en las guerrillas les enseñaron, pero que lamentablemente hoy no tenemos la posibilidad de que ellos estén escolarizados. Eso va a permitir que ellos también puedan formalizar su educación y para ellos nazcan programas para poderlos atender adecuadamente. Bueno, pero hay un tema que uno ve en los medios de comunicación y es, esta ley compromete un impacto fiscal al gobierno bastante grande, porque me imagino que va a ser una jornada extendida. No va a ser esas jornadas, porque la educación en Colombia comenzó a tener dificultades cuando se convirtió en una sola jornada. Antes la jornada escolar era todo el santo día, hoy es media jornada. ¿Es posible que se llegue a una jornada completa? Claro, yo pienso que se están dando las condiciones para que tengamos una jornada extendida, única, que permita un desarrollo diríamos yo, desde el punto de las disciplinas y las formaciones amplia, donde puedan estar las formaciones básicas que debe tener la persona, pero también las formaciones especiales y los campos de desarrollo y de convivencia que se deben de dar. Por ejemplo, que el niño intercale esa formación básica con la recreación, con la cultura, con el deporte, pero también puede estar especializado en formas educativas especiales, en temas deportivos o en temas culturales o artísticos, y entonces eso va a permitir unos desarrollos más significativos. Pero efectivamente la jornada única, ¿en qué afecta? Que una institución educativa hoy tiene 1000 estudiantes, pero a lo que establece la jornada única tiene 500 en la mañana y 500 en la tarde. Al ser extendida, pues solo podrá atender 500 estudiantes. Por eso habrá que ampliar la planta educativa, ¿no es cierto?, para los estudiantes y destinar los recursos necesarios para que esa educación sea de calidad. Pero además de que esa educación sea de calidad, tiene que ser pertinente, que corresponda al tiempo y al espacio donde desarrolla la persona. Eso no está considerado hoy en la visión de la educación. Estamos incorporando esos conceptos precisamente en la ley estatutaria para que se garantice el derecho de esa manera. Y desde el punto de vista de los recursos, efectivamente, educar de calidad cuesta. Hoy un padre de estrato 5 o 6 por un niño en un proceso formativo, inclusive desde la educación inicial, paga entre 2 y 6 millones de pesos la mensualidad, o sea, el año lectivo que le cuesta no menos de 20 o 60 millones de pesos por hijo. Entonces, en el año, un año lectivo. ¿Y al Estado cuánto le cuesta un niño? El año le debe costar un rubro parecido, asumido en el Estado realmente con educación de calidad, con docentes que tengan formaciones en maestrías, en doctorados, especializaciones, docentes debidamente formados, ¿cierto? Porque ese maestro, además de formar, instruye a la persona sobre el conocimiento, y entonces a ese maestro es el actor, después del estudiante, que el actor es central, el que esculpe a la persona humana es el docente, es el arquitecto de la persona humana, y ese docente tiene que ser el mejor, para que su obra sea la mejor. Nadie contrata a cualquiera para que le haga una obra de arte como de la persona humana, como debe ser el maestro que debe formar a la persona e instruirlo. Eso está muy bien, doctor, pero acuérdese que, por ejemplo, la Corte Constitucional acaba de tumbar el Ministerio de la Equidad y de la Igualdad por un tema de impacto fiscal. ¿Existe realmente el impacto fiscal y la valoración del Ministerio de Hacienda para que esto sea aprobado en el Senado de la República? Sí, están los estudios. Entre otras cosas porque en esta parte, cuando está diciendo de manera progresiva, siempre el concepto de manera progresiva, porque nunca van a alcanzar los recursos, si fueran de facto ya, no alcanzarían. Pero cuando estamos diciendo, por ejemplo, que vamos a tener cobertura gratuita en educación superior para los jóvenes que la demandan y que la están requiriendo, eso será de manera progresiva, no se va a producir en un año. Habrá todo un proceso, ¿no es cierto?, de alistamiento de convenios con universidades privadas de calidad, que puedan garantizar condiciones de calidad, mientras que el Estado va asumiendo también su rol que abandonó hace muchos años. Es que el Estado abandonó el rol de atender la educación, y por eso hoy la gente se provee educación de manera privada. Pero ¿quiénes la pueden pagar? Los que tienen los recursos, y eso deja marginado a la amplia mayoría de la población. O sea, allá hay un problema estructural de desigualdad social. Perdón, doctor, vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso.
Regresamos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Doctor, usted nos señalaba con mucha propiedad todo el abandono estatal que ha ocurrido en Colombia con el tema educativo, incumpliendo además lo que señalaba la Constitución de 1991, que los recursos para la educación iban a aumentar de una forma progresiva y sustancial. Y resulta que esto no ha ocurrido en Colombia. Por eso tenemos las dificultades y tenemos un país que tiene dificultades en convivencia. Se eliminó la parte histórica, o sea, los niños no conocen la historia de este país. Se eliminó de los currículos la parte cívica. Es decir, Cali, por ejemplo, era una de las ciudades más cívicas que tenía Colombia. Y hoy va uno a Cali y la gente no hace cola para montarse al bus, sino que todo el mundo se sube como pueda. Entonces, esta parte que es crucial, ¿por qué no nos profundiza un poco? Porque usted es un experto. Yo lo que veo es que usted es un experto en el tema educativo. No, soy un aprendiz de temas de educación. Efectivamente, ese abandono que ha tenido el Estado históricamente para la educación, estamos cumpliendo precisamente 200 años de la vida institucional de la educación. O sea, estamos en el bicentenario de la educación pública. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos construido un presupuesto hasta el gobierno anterior de 54 billones de pesos. Logramos desde el gobierno Santos que ese presupuesto superara el presupuesto de la Defensa Nacional. Y entonces, a partir del gobierno de Santos, logramos una educación que está con un recurso levemente por encima de la Defensa Nacional. Pero en el gobierno, este gobierno le dispone 16.2 billones de pesos más para la educación. O sea, que ¿cuánto tiene en el Plan Nacional de Desarrollo este cuatrienio, cuánto tiene para la educación? Bueno, como le digo, para este año, esta vigencia que estamos ejecutando, 70.2 billones de pesos tenemos para esto. Pero la proyección del gobierno es que gradualmente va incrementando los recursos y va a irlos reincrementando, y así está considerado en el plan de desarrollo, porque el abandono que usted ve en la infraestructura educativa es igual en los temas de calidad, otros aspectos de calidad, como son la formación docente, en las condiciones laborales del docente, las condiciones donde el docente tiene que estar es concentrado y dedicado a su actividad misional como docente, y no está preocupado por el arriendo ni está preocupado por un recibo que no ha podido pagar. El docente tiene que estar concentrado en eso y tener tranquilidad. Por eso yo decía que las escuelas inclusive les cortan la luz y el agua potable, claro, porque no tienen cómo pagar. Claro, y entonces ahí vienen dificultades, pero ahí mismo está atado el tema de la alimentación, del transporte, que es muchas veces estructurado desde Bogotá, cuando en las regiones los transportes son divergentes, son diferentes. O sea, esta reforma educativa va a permitir, por ejemplo, que la alimentación escolar, los PAE, los niños puedan consumir productos de la región y no los lleven del centro del país. Totalmente, esa es como la visión de lo que quiere hacer. Cuando estructura es o el transporte, por ejemplo, en el Pacífico el transporte es marítimo y fluvial, por los ríos y en el mar, para ir a las islas donde está la población. Y acá consideran el transporte escolar a un precio estándar, y eso pues afecta. Y los productos que consumen allá son muy diferentes a los productos que consumen para los niños acá. Hay que hacer unas tablas valorativas desde el punto de vista de la nutrición con sus productos que están en las regiones, para poder que eso tenga también pues un menor costo y que eso pueda favorecer la economía dentro del sistema educativo. Pero decía yo que en esta concepción que tiene el gobierno frente a la educación, si logramos romper esa desigualdad y logramos brindar educación de calidad, las personas van a tener la oportunidad al final del proceso educativo de poderse desempeñar en cualquier campo de la vida, ¿no es cierto?, porque tienen una educación de calidad y pertinente. Entonces van a ser iguales a los que han tenido posibilidad de educarse. Pero es que eso en Colombia existió. Ejemplo claro, el Colegio de Santa Librada en Cali y muchos colegios emblemáticos de Cali y del Valle del Cauca y de Colombia, pero tomo como ejemplo Santa Librada, ahí estudia el hijo del obrero, del campesino, ¿cierto?, del trabajador raso. Antonio Navarro Bor. Sí, tenemos nosotros eso. Pero también estudiaba el hijo del empresario, del banquero, del agricultor, que tenían recursos. Pero los dos eran excelentes y salían de allí a la universidad pública. Pero así como usted hoy la planta física de Santa Librada,
que coloca en riesgo inclusive un patrimonio cultural del distrito, ¿no? Se está cayendo. Así está postrada la educación en la sociedad colombiana, cayéndose, porque no se volvieron a nombrar maestros, plazas de maestros, en las proporciones que quieren. Las relaciones técnicas eso no corresponden a las realidades sociales que tiene el país. Eso hay que revisarlo, hay que considerarlo precisamente para que tengamos condiciones de calidad, para que el maestro pueda atender. Es inconcebible. Esto se descentralizó. Usted encuentra movilizaciones de gente en el sur del Cauca, por el lado del Patea, ¿y sabe por qué la gente sale a la Panamericana? Reclamando que les nombren maestros, y el gobernador no lo ha hecho. Sí, pero es que el maestro no puede nombrar al maestro si no tiene los recursos, y eso lo traslada a la nación. Y le está diciendo, para yo nombrarle un maestro, tiene que haber unas relaciones técnicas, o sea, tanto número de estudiantes por docente. Entonces, cuando están esas relaciones técnicas, ahí viene el problema grande. Entonces, yo pienso que con esta ley lo que estamos diciendo es definiendo nosotros cómo debe ser la educación, qué condiciones debe tener la educación, y que de manera progresiva el Estado va a destinar los recursos para poder atenderla. Por esta ley el impacto tendría que medirse de acuerdo a la visión del deber ser de la educación. Porque si dejamos las cosas como están, entonces seguirán siendo las madres comunitarias las que ya terminan instruyendo a los niños en los primeros niveles. Y está bien que ellas las puedan mantenerse en el sistema, hay que proteger las madres comunitarias, pero ellas no pueden incidir, si no tienen formación pedagógica, académica, no pueden ellas incidir en la formación de los niños para que ellos puedan avanzar. Cuando en los sectores altos, quien los forma, quien los instruye, tiene maestría y tiene doctorado, y tienen todos los acompañamientos técnicos necesarios para su desarrollo cognitivo y su desarrollo como persona en su etapa y su infancia. A ver, doctor, en los planes de desarrollo institucional, lo que yo he visto, yo conozco el tema europeo, y allá se hacen los planes de desarrollo institucional de la siguiente forma. Hay una concertación entre el sector privado, de acuerdo a la vocación donde está el territorio, los padres de familia y la comunidad educativa. ¿Eso lo contempla la reforma a la educación? Bueno, yo pienso que cuando ya comenzamos nosotros a hablar de conceptos como son ese tema tiene que ver con la pertinencia de la educación. Cuando entonces nosotros comenzamos a mirar cómo es la educación en esa región, en el contexto social, también nosotros estamos diciendo que hay que articular a todos los entes gubernamentales, también la visión del desarrollo económico y social, y desde luego ahí estará la empresa, estarán todas las posibilidades, y entonces ellos deben de participar en la conformación. Por eso en el gobierno escolar debe estar representación de los padres, de los estudiantes, de los egresados, del sector productivo. O sea, por eso el sistema, el modelo plantea que haya, en esa esencia tenga representación, porque entre ellos pueden planear con la autonomía que tienen en el caso de educación superior y con la regulación del Estado en otros niveles de la educación. Entonces allí tenemos que garantizar nosotros que converjan todos esos esfuerzos territoriales y del desarrollo en la región para articular el proceso educativo. Hoy lo que no tenemos es pendiente los recursos para poder atender eso adecuadamente. Doctor Jorge Eliezer Tamayo, ¿es posible que en Colombia la educación en pregrado no sea de 5 años, sino de 3, como es en Europa? ¿Y uno en 5 años sale con maestría? No, es posible. Inclusive nosotros estamos buscando la integración, además de la articulación, la integración curricular, inclusive con la educación media y algunos campos que tienen que ver con lo que se llama la educación en competencia laboral, la educación para el trabajo o terciaria en algunos aspectos, y nosotros allí vamos a lograr esa integración y articulación con la educación superior. O sea, habrán créditos que el estudiante podrán reconocérsele cuando tengan las mismas condiciones, en tanto temáticas como en tiempos que ha tenido en la educación media, y se puedan articular y el estudiante pueda avanzar. Pero además de eso, hay un elemento esencial que sucedió en Colombia. Obligadamente fuimos confinados por la pandemia y nos tocó abocar el trabajo de las tecnologías para, desde la casa, hacer trabajo, estudiar y muchas actividades de la vida del ser humano. Y entonces eso nos dejó una enseñanza y eso llegó para quedarse. Hoy la educación virtual hace parte de eso, pero no va a ser total. No va a ser total porque la educación no va a ser total. Doctor Jorge Eliezer, vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Regresamos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Doctor Jorge Eliezer Tamayo, a ver, ¿por qué la tutela funciona en salud
y no funciona en la educación de igual forma. ¿Qué es lo que pasa allí realmente? Entre otras cosas, pienso yo que un factor para que la tutela no opere de la misma manera como ha operado en salud es porque no tiene un marco regulatorio, no tiene esta extensión que la ley estatutaria le dice y le indica a la persona hasta dónde va el derecho, al alcance del derecho, los beneficiarios del derecho y en qué condiciones recibe ese derecho que se presta a través de un servicio público. Entonces, al operador judicial, al juez pues, de tutela, le queda muy difícil dentro del marco normativo que tenemos hoy, o ley general de educación, o ley de educación superior, ley 30, entonces él encuentra ahí unos elementos claros del derecho y su alcance. Entonces, cuando la persona no puede materializarlo, cuando tengamos esta ley estatutaria, eso va a generar, ¿no es cierto?, una acción y un reclamo del ciudadano cuando se le vulnere su derecho a la educación para reclamarlo en las condiciones en que dice la ley estatutaria. Es que ese va a ser el elemento positivo. Es que por eso está en la comisión primera, ¿no? Porque estamos hablando de derechos fundamentales, como correcto, lo señala la Constitución Política de los colombianos. Correcto. Y entonces esa es la razón, porque uno va y no lo atienden en salud y uno va y presenta una tutela y lo obliga al juez a que lo atiendan a uno. Pero en la educación yo he visto infinidad de tutelas y no proceden. Sí, y además de eso, no proceden, pero además de eso, la gente no acude a esa acción legal que tiene de la tutela, precisamente porque no está determinada el derecho bien, como lo está dejando hoy la Ley Estatutaria de Educación. Esa es la importancia de esta Ley Estatutaria de Educación que cursa en el Congreso. Pero esta Ley Estatutaria de Educación resuelve un tema crucial. Mire, de todos los sectores sociales y de todos los derechos fundamentales, todos tienen quien los vigile. El sector salud tiene una superintendencia de salud, el sector financiero tiene una superintendencia financiera, el sector de transporte tiene una superintendencia de transporte. Hay superintendencia para favorecer al ciudadano siempre y cuando le violen sus derechos fundamentales. Pero en educación no tenemos una superintendencia y lo que emana la Constitución del 91 es que el Ministerio de Educación debería tener, y el sector de educación debería tener una superintendencia para la educación superior y la educación en general. Sí, yo desde que llegué al Congreso llegué con esa mirada de por qué nosotros no podíamos ejercer verdaderamente una función de inspección, vigilancia y control. Y me encuentro, pues no está determinado bien el tema de inspección y vigilancia y control. Al gobierno, en este caso al Congreso de la República, le dicta la política pública a través de las leyes, pero la ejecuta el gobierno. Entonces el gobierno ejecuta la política, presta servicios educativos, pero ella misma se vigila y se controla hoy como está en la normatividad. O sea, se vigila, inspecciona y vigila. Pero no tenía ni siquiera capacidad de controlar, de intervenir. Y cuando hubo un problema grande con varias universidades, entre ellas una que hubo que intervenir, no hay herramientas. Y nos tocó a las carreras desarrollar las funciones de inspección, vigilancia y control y asignárselo al Viceministerio de Educación Superior, para el tema de la educación superior. Entonces, desde ahí 18 funcionarios vigilan todo el país en materia de educación superior. Y en materia de educación general, podemos decir nosotros, en la inicial, la básica y la media, y otras formas educativas, las hacen las entidades territoriales, certificadas, que no tienen capacidad técnica. O sea, para que quede más claro para los colombianos, o sea, ¿el Ministerio de Educación se vigila ellos mismos? Se vigilan ellos mismos en la prestación del servicio, ¿ya? Y vigilan a los que ellos autorizan prestar el servicio. Qué cosa tan terrible. Entonces, yo he planteado siempre separar las dos funciones, o sea, que el gobierno a través del ministerio se dedique a hacer fomento y desarrollo de la educación en cumplimiento de las leyes y que la superintendencia con autonomía, independencia, patrimonio independiente y con capacidad técnica vigile, inspeccione y controle, o sea, intervenga al final después de haber insistido, de haber recomendado, de haber hecho las observaciones, sigue la falla en la prestación del servicio, en la calidad o en la pertinencia de la educación y todos los aspectos que se producen cuando se cometen abusos de incrementos injustificados de recursos de costos educativos, también cuando hay malos manejos financieros. Es que la gente confunde en educación, por ejemplo, autonomía universitaria, como si pudieran hacer y deshacer con la plata que ellos reciben. No, ellos prestan un servicio público que está regulado por el Estado. Y ese servicio tiene que prestarse en condiciones de calidad y pertinencia hoy en día en lo que estamos logrando sacar en la estatutaria. Oiga, usted, digámosle con claridad esto a los colombianos. Lo que hace falta fundamentalmente en el tema educativo es tener una superintendencia, porque en este momento lo que notamos es que
todo el tema de la educación a nivel general, ellos se vigilan, se controlan y hacen lo que les da prácticamente la gana. Sí, así es, y yo visiono una superintendencia, por ejemplo, moderna, con tecnología, con una planta de una especie de auxiliares de la inspección y la vigilancia de la educación, donde por cada caso se puede asignar a unos expertos y puedan ir en los temas y hacer la correspondiente vigilancia e inspección, ya, no un ente burocrático, sino ágil, donde la gente de las personalidades en los municipios puedan desde ahí accionar a través de lugares virtuales, hacer el desarrollo. Bueno, pero ¿por qué no nos ponemos las pilas a ver si promovemos esto en el Congreso de la República? Porque una superintendencia para el sector educativo necesita de una ley, y no es una ley cualquiera. Porque yo creo que esto no está contemplado en la ley que se está tramitando en el Congreso de la República hoy en día. Dejamos unos aspectos que van a servir para la conformación. Yo cuando creamos y asignamos la función de inspección, vigilancia y control al viceministerio, establecimos un artículo que lamentablemente la Corte, porque no le podía colocar tiempo al gobierno, lo tumbó, lo declaró inexequible y establecía que en un año presentaría el gobierno el proyecto de la creación de la superintendencia. Hemos intentado por medio legal, no hemos tenido respaldo de los gobiernos y estamos intentando por vía constitucional, reformando la Constitución y estableciendo literalmente en la Constitución de que la inspección, vigilancia y control será prestado por una superintendencia, ¿no es cierto? O sea, que sería una reforma constitucional, un acto legislativo. Estoy trabajando a través de acto legislativo para lograr entregarle al país, ¿no es cierto?, ese mandato y que el gobierno la cumpla de manera directa en crear la superintendencia para la educación, ya con unas competencias claras. Una pregunta, ya que el gobierno está hablando tanto del tema educativo y su plan de desarrollo tiene un énfasis en el tema de educación, habla del saber, hay la construcción de la voluntad política, porque yo creo que esto es más que urgente, esa superintendencia en el sector educativo. Sí, claro, y tiene desde luego su resistencia en muchos sectores. Por ejemplo, en los sectores privados, quienes hacen bien las cosas, las universidades que son de calidad, no le tienen temor alguno a una superintendencia, eso no los afecta para nada. Pero quienes hacen cosas indebidas, cosas que no se deben hacer en educación, están supremamente prevenidos con la posibilidad de una superintendencia. Y también en algunos sectores públicos donde las condiciones de educación o instituciones educativas que son mal manejadas o incumplimiento de personales docentes, en fin, cualquier situación de esa. Entonces ahí hay un nivel de presión fuertes sociales que alimentarían más los problemas de angustia que tenemos hoy en la sociedad, pero es necesaria una superintendencia para garantizar que la educación se preste en condiciones de calidad y pertinencia. No, pues una forma de hacer clientelismo y sacar votos es manejar las secretarías de educación en los departamentos. Y esto obviamente una superintendencia pues va a tener obviamente que vigilarlos, porque esto tendría que aminorar un poco. Pero yo creo que es posible construir esa voluntad política porque además son preceptos constitucionales y legales. Yo creo que es bueno apostarle a esto. No, y en eso estaremos trabajando y hasta el último día que tengamos nos queda todavía 2 años para intentar construir esa posibilidad y entregarle a los colombianos quien inspeccione, vigile y controle la educación en Colombia. Bueno, se nos acabó el tiempo, doctor Jorge Eliezer Tamayo. ¿Qué mensaje esperanzador le damos a los colombianos en este poco tiempo que nos queda? Bueno, yo pienso que Colombia necesita tener una educación que iguale las posibilidades de los ciudadanos, de las personas. Si tenemos una educación igualitaria en calidad y pertinencia, todos tenemos la oportunidad de demostrar nuestras diferencias porque hemos tenido la oportunidad de ir a la educación en esas condiciones. Eso permitirá que la sociedad sea más igual, social y económicamente. Entonces, ese será el sueño grande que tenemos para que Colombia construya una educación. Una igualdad de la sociedad se mide en el espacio público, y en la educación y en la salud. Entonces, si tenemos una educación de calidad y pertinente, vamos a hacer y logramos superar la segregación social que tenemos. Mil gracias por estar aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. A usted, mil gracias. Mil gracias a todos ustedes por estar aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso.